Listo, ya estoy grabando la llamada. Vale, entonces vamos a iniciar con las plataformas que normalmente se usan para programación competitiva. La primera y la más importante, digamos, que la mayoría usa en la actualidad es Codeforces. Esta plataforma es una plataforma rusa. Me pasó al inicio que cuando me metí en esta página, la verdad, como que no entendía bien cómo moverme en ella, porque pues si se dan cuenta el diseño es un poco plano. Les recomiendo que se registren a esta plataforma. Esta plataforma prácticamente casi todas las semanas o más o menos cada 2 semanas em, crea competencias, ¿vale? ¿Ustedes cómo se meten a una competencia? Bueno, se van a meter aquí a Contes y aquí les va a salir, por ejemplo, los Contes que están próximos a llevarse a cabo y se pueden registrar y les dice pues la fecha y a qué hora. Ahí, digamos, el formato principal es que sea de 2 horas aproximadamente y que sea hasta ahora, 9:35. A veces cambia un poco, a veces puede ser a las 3 de la mañana, pero normalmente es a las 9:30. Em, lo que ustedes van a encontrar acá son como competencias de 2 horas que tiene distintos niveles de dificultad los problemas. Normalmente los contests tienen entre 5 y 7 problemas, entonces si ustedes, por ejemplo, entran aquí al último contest que se realizó, van a poder ver los problemas si este, por ejemplo, tiene 6. Entonces, entre 5 y 7 problemas más o menos, ustedes los pueden ir leyendo y normalmente están organizados de dificultad. Aquí van a encontrar, por ejemplo, cuántas personas han resuelto un problema, ¿vale? Y eso les ayuda más o menos a tantear qué dificultad tienen. Estas competencias están divididas en cuatro, digamos, divisiones. Entonces, para los que han jugado algún videojuego, pues es como tipo, se puede decir por niveles. Entonces, por un lado, vamos a encontrar las div 4, las div 4. Estas serían las más fáciles, ¿sí? Entonces sería como los easy. Luego vamos a encontrar la división 3. De hecho, esto es como muy fácil. Y entonces, easy, super easy. Luego van a encontrar los div 3 que son los que ya son solamente fáciles. Luego van a encontrar los div 2 que tienen un nivel, digamos, intermedio. Y luego van a encontrar los div 1 que sí ya se podría decir que son los más avanzados o los difíciles, ¿listo? Entonces, muy seguramente cuando ustedes inicien, los contests más recomendados van a ser los div 4 y a medida que vayan progresando, pues se van metiendo a contests más y más difíciles. En general, cuando una persona inicia, siempre se recomienda que ataquen estos dos contests, los div 4 y los div 3. ¿Vale? Entonces, ustedes cuando estén aquí y digan, bueno, quiero practicar o leer algún problema, pues van a buscar las competencias y van a clasificarlos por esta división que sale acá. Todos las tienen. Cuando sale como div 1, div 2, son que se unen como estas dos divisiones. Estas dos divisiones las unen en un solo contest, pero ya está. Al su lado derecho van a encontrar como también una manera de filtrarlos por estas competencias. Lo bueno de esta página es que también tiene una sección que se llama Gym. Esta sección que se llama Gym también son competencias, pero son competencias, digamos, que se han hecho de forma oficial en training camps o en competencias, digamos, nacionales o regionales. Muchas de estas, si se dan cuenta, van a durar 5 horas. Y esas competencias son idealmente propuestas para equipos. Entonces, si ustedes entran, por ejemplo, bueno, un buen ejemplo, alguna regional, por ejemplo esta, van a encontrar que en los standings van a estar formados por equipos. Y las competencias que yo ahorita les mostré de Codeforces como aparte, esas son individuales. Y estas sí ya las pueden
digamos, resolver en equipos. Las desventajas de estos problemas es que ustedes van a encontrar una pestaña aquí arriba que se llama Problem Set. Ese Problem Set tiene todos los problemas que se han publicado en la zona de contest, pero no en la zona de gym. Entonces no vamos a encontrar información sobre esos problemas y a veces estimar su dificultad no es una tarea fácil. Entonces ustedes aquí van a encontrar toda la lista de problemas y va a tener una parte importante que es este chulito aquí, que es la dificultad. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, este problema tiene dificultad 800, dificultad 1100, dificultad 1700. Eso es como el elo, digamos, parecido también a los videojuegos o al ajedrez, como el elo de un problema y es más o menos estima su dificultad, aunque no es, digamos, totalmente cierto. Hay problemas que pueden ser muy fáciles, pero de pronto involucran algún tema y por eso es que se les suele la dificultad, pero no quiere decir que sean problemas más difíciles como tal. Entonces, es chistoso porque nos hemos dado cuenta que a veces las personas con solo entrar a Codeforces como que ya se pierden, no es una página tan intuitiva como cuando uno entra a una red social. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren ordenar los problemas por dificultad, le tienen que dar clic a estas flechitas. Ahí se va a ordenar, por ejemplo, primero se va a ordenar de mayor a menor, entonces vamos a encontrar los problemas más difíciles, que son, por ejemplo, aquí 3500, y va a salir que lo han resuelto 11 personas, 30, ¿sí? Y si le vuelven a dar clic encima, ahora sí les va a salir de menor dificultad. Les van a salir los 800, que es por los que uno a veces inicia. ¿Listo? Entonces, el problema que todo el mundo ha resuelto y como el primero que resuelve todo el mundo es Watermelon. Entonces, para aquellos que estén iniciando y se quieran ir familiarizando con la plataforma y saber si están entendiendo lo que toca hacer, pues les recomiendo entrar tal cual les mostré aquí a la parte de Watermelon. Y pues aquí llegamos a un problema y este es como el esquema general de un problema. Entonces, ¿qué vamos a encontrar sobre este? Uno, pues su nombre. Dos, el time limit, eso es como el tiempo, en el límite en el que debe correr el problema. Bueno, aquí puede ser desde 1 hasta 10 segundos, más o menos es lo máximo que he visto. Y el límite de memoria de este problema. ¿Listo? Entonces, está su descripción del problema, luego viene el input más o menos resume qué es lo que va a entrar en la parte de los test cases, ya les explico qué son los test cases, y el output es lo que debe imprimir su algoritmo. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice como imprime yes si ocurre cierta cosa y de lo contrario imprime no. ¿Listo? Entonces, va a escribir como el formato en el que uno lo tiene que entregar. ¿Vale? Entonces, bueno, no hace mucho resolví este problema y no sé qué hice el enunciado, pero básicamente ustedes leen el problema, van a pensar una solución y pues eso les va a llevar a un código. Entonces, aquí, por ejemplo, este sería el código, ¿cierto? El algoritmo que uno crea, ¿cierto? Entonces, bueno, para los que no entiendan C++, ahorita de pronto hacemos algún ejemplo en otra plataforma. Y aquí es básicamente uno está leyendo una variable y luego uno, aquí es como un if pequeño que uno tiene. Básicamente, si ocurre esto, imprima yes. Si esto no ocurre, imprima no. ¿Listo? Entonces, si uno copia este código, por ejemplo, y va al problema, entonces hay varias opciones. Uno, pueden escoger el problema, digamos, buscando en sus documentos, no sé qué, de pronto van a, lo seleccionan aquí el idioma que están utilizando. En este caso yo utilizo pues C++, y le dan submit. O pueden ir aquí a la parte de submit, por ejemplo, pegar el código, o también lo pueden escoger igual que les expliqué y lo envían. ¿Listo? Entonces cuando uno lo envía, vas a ir aquí que está corriendo y que corre los test cases. Ahí no se alcanzó a ver, fue muy rápido, pero dice como probando los test cases y ya. Entonces, si uno mira una submission, lo que va a ocurrir es que el juez le va a poner a tu algoritmo
muchas entradas, entonces por ejemplo en un lado puso 8, luego puso 5, luego puso 4, y uno tiene que dar la salida. Entonces aquí yes, yes, y aquí answer es como la respuesta que se espera, ¿sí? Es la respuesta que se espera y esta es la respuesta que está dando el algoritmo de uno. Y aquí el checker log es simplemente un log que dice como si la respuesta sí cumplió los parámetros dados. En caso de que dé alguno de los test cases que no, ejemplo, si entramos a este problema, digamos uno tiene un código, no sé qué, y si uno viene aquí a la parte de abajo cuando da WA, dice como el número 43 difiere, se espera 0 y estoy imprimiendo un 4. Entonces por eso da WA, porque de todos estos casitos que te manda el juez, hubo uno que no se dio, ¿sí? También existe el caso cuando sea time limit. Cuando sea time limit es que uno excede, por ejemplo, este problema, que se llama she knows, eh, em, va a decir aquí que tiene que correr en un máximo de 2 segundos. Pero yo tal vez hice algún error de análisis de complejidad o cositas en el código que tal vez no eran muy rápidas. Y cuando vamos a ver aquí a la parte dice como tu código ya lleva corriendo 2000 milisegundos, o sea, 2 segundos. Entonces el veredicto time limit y ni siquiera la respuesta porque se demoró corriendo y no alcanzó a dar un resultado. ¿Sí? Listo, entonces vamos a encontrar diferentes tipos digamos, de veredicto. Entonces uno va a hacer el accepted cuando el problema dio bien, good answer cuando en alguno de los cases da mal, time limit cuando se excede el tiempo y vamos a encontrar otros. A ver si tengo uno por aquí cerca, tal vez eh, un runtime o algo así. Entonces, bueno, eso es de más personas, pero por ejemplo, runtime. Y es que como que estamos accediendo a posiciones en memoria que no existen, o estamos dividiendo por cero, ese tipo de cosas, el compilador pues hace que se rompa y esto lo detecta, esto es detectado y pues se saca como ese veredicto. Vamos a encontrar que por ejemplo algunos WAS dan esto, y esto es una, digamos, es una característica de Codeforces, es que te dice, digamos, dónde puede estar el problema y qué lo está ocasionando. Pero esto solamente se puede ver fuera de competencia. Dentro de competencia no se puede ver. Entonces, aquí, por ejemplo, le voy a decir que aquí hay algún problema. Y si uno va para abajo, te va a decir como Signet Integer Overflow. Y es como que estamos cogiendo un número, por ejemplo, acá, esta persona, Shaker, por ejemplo, aquí está haciendo una suma, ¿sí? Entonces, muy seguramente lo que ocurre es que, hmm, bueno, tal vez ese más uno que le está dando problemas, o tal vez es el i por 2 que le puede estar dando un problema. Alguna operación de estas está pasando de los límites, sí, es el más uno. Entonces, lo que está ocurriendo es que aquí en esta posición de este arreglo tiene un valor, y cuando le suma más uno, se pasa a entero. O sea, ¿qué quiere decir? Que él tiene que inicializar esta matriz de P en long long. Entonces, simplemente lo que tiene que hacer este muchacho es ir donde define la matriz de P, que es acá, que es vector de enteros, y lo cambia por long long para aceptar números más grandes. Listo. Van a tener un perfil, tal vez para los que estuvieron en la, en la charla, van a tener un perfil donde pueden poner como su foto de perfil, etcétera, como si fuese una red social. Si ponen la información de donde estudian y viven, aquí pueden, por ejemplo, entrar a los rankings globales. Entonces aquí vamos a ver quién está de primeras en Colombia, quién está de segundas. Y los colores básicamente representan pues la posición en la que uno está de esta escala cromática, pues. Entonces en algún momento yo fui moradito, luego comencé a bajar porque, no sé, el trabajo me estresa mucho y bajé. Listo, ustedes van a poder crear equipos, ¿cierto? Van a poder crear muchos equipos. La idea es que, bueno,
cuando ya estén entrenando con algún equipo, con sus amigos, hacen equipos, entonces no todos los equipos, si se van a dar cuenta, son de tres. Aquí tengo equipos con amigos no sé, eh, a veces entramos estos tres y después entran estos tres, en fin, y utilizamos como ese mismo grupo. Em, entonces, ¿cómo crean un equipo? Pues le dan aquí a crear equipo y ya le van dando un nombre y cuando crean el equipo pueden agregar personas. Entonces, ejemplo, están acá, más o menos cuando ya crean el equipo les va a salir así, con el nombre. Uy, cogí el mejor ejemplo. Dios mío, Klaus. Y aquí le dan como invitar, ¿listo? Otras cosas que pueden ver en su perfil son todas las submissions que han hecho. Entonces aquí van a ver como submissions, los grupos a los que se van uniendo. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de la Universidad Nacional. Entonces, no sé si está como UNAL o Universidad UNAL. eh, este. A veces hacemos competencias ahí. De hecho, yo creo que sí, es posible que algunas competencias las hagamos ahí y todo el mundo se una ahí. Entonces voy a aprovechar para pasar este link para acá y que se puedan ir uniendo al grupo de Codeforces de la universidad. Entonces aquí uno encuentra como los miembros. Si uno es administrador, pues uno puede como cambiar estas cositas. Si van a la parte de contest del grupo, van a encontrar diferentes competencias que se han hecho de temas. Entonces, principiante avanzado. Bueno, eso fue creo que un training camp que se hizo, tal vez. Van a encontrar por temas, búsqueda binaria, set, matrices, DFS. Entonces es chévere porque entonces si quieren pueden ir iniciando a resolver uno que otro ejercicio por ahí que encuentren interesante. Listo. Mm, eso es en, en resumen, Codeforces. Ya después lo pueden ir cacharreando, pero más o menos esas son las cosas importantes. La siguiente plataforma que yo recomiendo muchísimo y porque sirve mucho para las personas principiantes es AdCoder. ¿Listo? AdCoder, esta es la página que lo lleva uno. Esta página es más sencilla de utilizar, no tiene tantas cosas. Tiene desventajas y ventajas respecto a Codeforces. Entonces, igual que en Codeforces, van a encontrar un perfil donde también pueden poner una foto y también va a tener una gráfica que es escala cromática. Esta gráfica crece distinta, o sea, la fórmula del cálculo del elo de uno es muy distinta, entonces afortunadamente ahí no bajo tanto, ahí de hecho me mantengo como subiendo. Em, ya, acá no hay mucho que ver, digamos, competencia en history, acá digamos no hay competencias por equipo, entonces nunca van a encontrar el tema de los equipos. Y aquí van a encontrar como el historial de las competencias que han hecho, como cuál fue su performance, cuál es el no rating y cuánto subieron, y en qué rango y en qué rank, o sea, en qué puesto quedaron en la competencia. Entonces uno está acá, lo primero que uno mira es, bueno, que mañana hay una competencia a las 7 de la mañana y que el domingo hay otra a las 7 de la mañana. Lo bueno de esta página es que es japonesa, a ellos les gusta mucho el método, entonces se van a dar cuenta que siempre las competencias que son los sábados y los domingos van a ser los sábados y los domingos y van a ser a las 7 de la mañana. Entonces, y es siempre de ese mismo horario, nunca lo han cambiado y siempre se va a mantener así. A veces, de vez en cuando, hacen los beginner contests los domingos, que son para principiantes, pero no es común. Por ejemplo, aquí, preciso, justo lo habían hecho en domingo. Entonces, para aquellos que estén iniciando, les recomiendo mucho esta página. ¿Por qué? Porque cuando entramos a las competencias de principiantes, vamos a encontrar este esquema. Entonces, para encontrar los problemas, van aquí a los tasks. ¿Listo? Y el primer ejercicio que encuentran es muy fácil y es para como irse acostumbrando a C++, por ejemplo. Las descripciones de los problemas son súper corticos, a diferencia de Codeforces, no les mostré problemas avanzados que suelen tener como casi que una página de enunciado. Aquí los enunciados en AdQuest suelen ser muy corticos. Em, digamos, las constraints, los límites acá de las variables suelen ser muy pequeños, lo que hace que uno prácticamente pueda crear códigos
súper robustos, con complejidad algorítmica muy mala, y aún así no te van a afectar por tiempo. Entonces, si leemos este problema, entonces, similar a Codeforces, está la descripción, le agregan como esta partecita que describe un poco el input y es cómo vienen dado la información de la entrada. Luego te dan el formato en que se da la entrada y imprimir, bueno, en este caso le imprimir la respuesta, pues seguramente está escrita acá. Entonces podemos resolver este problema súper sencillito, como para darles un ejemplo. Entonces te van a dar una secuencia de números A que va a tener n elementos y dice que encuentre la suma de los elementos que están en una posición impar. Es decir, los elementos que están en la posición 1, la suma del elemento que está en la posición 1 más la suma del elemento que está en la posición 3, etcétera, donde m es el índice más grande impar que no excede n. Entonces me van a decir, por ejemplo, aquí que a lo más me van a dar 100 números y que el valor de estos números no excede 100. ¿Listo? ¿Esto por qué lo dan, por ejemplo? Porque, bueno, de pronto ahorita que Oscar les explique, o bueno, si les alcanzo a explicar un poco sobre complejidad, también uno como que calcula como complejidad de memoria y un poco uno tiene que tener esto claro para entender si uno va a utilizar un vector de enteros, de long long o de doubles, ¿vale? Entonces, como que uno revisa el enunciado, revisa esto y luego ve los ejemplos. Por si uno no entendió, uno dice, uff, no entendí el enunciado, vamos a ver los ejemplos, a ver qué puedo entender los ejemplos. Entonces me dicen que me van a dar 7 números y que me dan los 7 números acá. Entonces, si uno entendió el enunciado, uno diría, ok, tengo que sumar 3 más 4 más 5 más 2. En efecto, 3 más 4 más 5 más 2 más 14. Listo, y si me dan un número, pues es ese mismo número y ya. Entonces uno dice, no, listo, breve. Entonces uno se va aquí a su editor de confianza, eh, va, va a escribir el código. Bueno, si tienen código, pues lo borran. Creo que por estar grabando se me puso súper lento el computador. Listo, entonces me dicen que me dan un n. Está rechado, guarda este. Ay. Entonces lo leemos. Luego tenemos que leer los n números. Por ejemplo, entonces hay una manera en C++ que son los vectores, que es equivalente a los arreglos, o pueden crear algo así que sería un arreglo estático de tamaño n, ¿cierto? A mí me gusta más utilizar los vectores. Es exactamente lo mismo. Definimos, por ejemplo, el tipo de dato que vamos a guardar dentro de ese arreglo, que son enteros. Luego hacemos un bucle que nos va a ayudar a leer los números de cada posición, ¿vale? Y después uno dice, listo, ya tengo la entrada, no sé qué, vamos a construir un algoritmo que me dé la salida. Entonces yo necesito leer los números que están en la posición impar, pero yo tengo cero indexado el arreglo. Es decir, o sea, es decir, el enunciado me está diciendo como lea A1 más A3 más así. ¿Listo? Pero yo no tengo el arreglo desde A1, sino yo tengo el arreglo desde A0, A1, A2, etcétera, hasta AN-1. ¿Sí? Entonces uno dice, ok, entonces yo voy a leer son los que están en las posiciones pares, por cómo uno define, digamos, su código. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, la respuesta pues va a ser la suma y si la posición y es par, se la agregamos, ¿vale? Y imprimimos y compilamos. Está re lento. Vale. Luego uno como lo que hace es probar que el código funciona. Entonces uno copia la entrada, va a su editor de confianza, pega la entrada en un archivo de entrada o bueno, lo corre y prueba la entrada. Entonces en este caso lo prueba acá. Y vemos que me dio 14. Entonces yo digo, uff, no, eso tiene cara de que entra. Entonces lo copio, eh, subo el archivo
y lo envío. Y si se dan cuenta, es un ejercicio súper sencillito, te demoras un minuto escribiéndolo y te ayuda como a irte familiarizando con el lenguaje e ir probando cosas. Listo, entonces aquí me sale que me dio accepted, entonces yo puedo entrar al detalle y me va a decir como que los casos que pasaron. Y me va a decir cuánto tiempo se demoró y cuánto espacio de memoria usó. La desventaja de AdCoder es que nunca se pueden ver los test cases, a diferencia de como en Codeforces que yo les mostré ahí como cuáles eran los casos, aquí no se puede ver. Entonces, si a uno le da, por ejemplo, WA, en este caso me dio WA, va a decir como, uff, me falló en este caso, pero yo no sé qué es. Es como que uno tiene que utilizar medio magia negra, analizar el código y ver que estuvo mal. Mm, listo. Eh, bien, este sería AdCoder. No hay mucho que agregar, ya que pues es súper sencillito, entonces uno se da cuenta que tiene su perfil, están las competencias y ya, no hay tanto que ver. Al igual que Codeforces, entonces hagamos aquí Codeforces, ellos también tienen aquí como el un minuto. Listo. Codeforces, al igual que AdCoder, van a tener algo que aquí que se llama rating o el ranking, que les va a decir como los mejores del mundo. Entonces, si se dan cuenta, Touris, súper reposado, está de primeras en ambos. Y más o menos son parecidos, ¿no? Por ejemplo, aquí está Giangli y aquí está Giangli, entonces ustedes igual aquí pueden poner Colombia, aquí también pueden agregar Colombia, ¿listo? Eh, y ver cómo qué personas están participando y todo. Entonces, bueno, otra cosita es que, por ejemplo, acá, cuando ustedes entran a una competencia, por ejemplo esta, le pueden poner, por ejemplo, standings de los amigos y ver cómo ustedes al lado de sus amigos, dónde están, ¿sí? Entonces yo tengo aquí unos amigos de Argentina, de Cuba, de Colombia, de Perú, etcétera. Lo mismo ustedes pueden hacerlo aquí en AdCoder, cuando están en una competencia. Entonces, por ejemplo, aquí entran a una competencia, entran a los standings. Aquí no está el mismo sistema de amigos, es un poco parecido, pero sí. Entonces ustedes les pueden poner aquí como solo amigos o eh, Colombia. Uy, no tengo al Miriam, no, lo agrego. Em, por ejemplo, eso es algo chévere de Adcoder, es que no puede poner Colombia. En Codeforces no se puede poner Colombia ni nada. Y ver cómo les fue en el contest comparado a sus amigos. Si se dan cuenta, los tres primeros problemas suelen ser muy fáciles, en 10 minutos uno los puede resolver, o si uno está iniciando, lo que es normal, pues le puede tomar su tiempo, ¿no? Y no hay ningún problema. La idea es que pues eso es progresivo, mis primeras competencias, obviamente yo también me demoraba y con el tiempo uno va haciendo muchísimo más rápido. Y es de ir absolviendo. Listo, eso por un lado de los standings. Ahora, dado un problema, ustedes si no saben cómo resolverlo, dicen, paila, no sé, van aquí a la parte del editorial, y ya, encuentran cuál es la solución, la leen, la entienden. Si necesitan aprender un tema que es DP, que es esa vaina, la leen en internet y así van aprendiendo. O lo chévere de en general estas competencias es que uno puede entrar a ver código de los compañeros o de las personas que están en el rating. Entonces, cuando uno está aprendiendo muchos temas más, y por eso les dije en la charla de introducción, como que uno no aprende como tal el lenguaje, sino que uno lo va aprendiendo como en el camino. Es como que tipo, uno codea algo, entonces uno dice, venga a ver cómo lo codió este man, uno entra a ver el código y uno dice, vea, este man hizo algo aquí, yo qué sé, y uno va aprendiendo cosas, como este man utilizó algo de punto size, valid, entonces uno de pronto busca qué es el valid y uno dice, que es un set, y uno dice, ¿qué es un set? Entonces busca en internet qué es un set, aprende cómo se utiliza un set, cuáles son las operaciones sobre un set, qué punto insert, por acá, o qué punto erase, listo, y lo borra. Y dice, listo, ya aprendí la estructura
y no tuve que leerme toda la documentación antes de comenzar a competir, sino que a medida que voy compitiendo voy aprendiendo como esa documentación. ¿Listo? Y entonces uno compara, como que uno dice, uff, listo, mi amigo codió eso, ¿cómo lo puedo adecuar a mi código, por ejemplo? Entonces uno dice, uff, no, listo, sí, bueno, en este caso como que el código era muy similar, entonces eh, digo, bueno, no aprendí nada nuevo. O a veces uno dice como, no, el código de mi amigo está horrible. Eh, lo mismo aquí ocurre en Codeforces, entonces tipo Miguel va a decir como, bueno, este es mi código, dice, sí, está bonito, no sé qué, dice, venga a ver qué puedo aprender, digamos, de los mejores del mundo, entonces entra y le da doble clic acá y entra el código Jiangli y dice, uff, este man lo hizo como en 50 líneas y Miguel lo hizo como en 100, entonces uno dice, listo, venga a ver qué puedo aprender de este man, analizo el código de él y voy integrando cosas que él hace a mi código, ¿sí? Eh, Listo, eso por un lado, y ya ahí cerraríamos con AdCoder y la parte como de las competencias. Ahora material, ¿qué material se utiliza para la programación competitiva? Por un lado vamos a encontrar aquí, por ejemplo, Codeforces tiene algo que se llama como un blog, entonces las personas publican cosas, por lo general y últimamente, eh, hablan mucho del plagio, mucho de la copialina. Entonces uno a veces ve aquí blogs que solamente hablan de eso, información, pero antes se veía mucho como temas. Entonces, por ejemplo, aquí el man está, creo que está haciendo algo. No, bueno, no. Uno debe encontrar temas. Si uno no ve aquí nada interesante, uno se puede ir a la parte de catalog, que ahí sí va a encontrar temitas. Entonces, posts que importan, posts que sirven, cómo practicar. Entonces, aquí vamos a encontrar el consejo de uno de los mejores del mundo, que es cómo entrena él. Y aquí este de Unic, por ejemplo. Estos dos son muy buenos. Se los pueden leer y dicen como qué consejos hacer para ir aprendiendo y ir mejorando. Vamos a encontrar la página de CPE Algorithms, es una de las mejores para ir aprendiendo algoritmos. Entonces aquí va a estar como como una descripción de la página. Y aquí vamos a encontrar navegación. Entonces, si le dan a navegación, van a encontrar todos los temas, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros estemos dando temas aquí en la clase, ustedes van y los buscan acá. Entonces, que estamos dando grafos, si ustedes no saben grafos, entonces previo a la clase viene, lo leen acá y aprenden cositas sobre grafos. Aquí vamos a dar geometría, entonces vienen aquí, leen un poquito sobre geometría y les damos la clase. Entonces esta página es súper buena y yo la uso constantemente. También están los libros, por ejemplo aquí el de Laxonen. eh, a ver si me sale una cosita y es Open File. Entonces, los libros que yo más recomiendo son los siguientes que están acá: La guía de programación competitiva de Antti Laaksonen, eh, Competitive Programming 3 de Félix Halim, este y el diseño de algoritmos de Eva Tardos, y el del Cormen, este del Cormen. Este, por ejemplo, se ve en la materia de algoritmos de la universidad, pero, pero realmente son libros muy fáciles de entender y que uno incluso en primer semestre ya puede irlos aprendiendo y cuando toque ver algoritmos en la universidad, fácil porque esa materia uno se la sabe de memoria y le quedan 5. ¿Listo? Entonces, esos le pueden tomarle pantallazo o igual va a quedar grabado cuando quieran ver los libros y ahí van a estar los libros y uno los va leyendo, también tienen los temas. Creería yo que el mejor es este de Antti Lanksonen. Ese estuvo por ahí gratis un tiempo, ahorita ya toca pagarlo, pero bueno, entonces aquí están los capítulos, los temas, los van revisando, ta. Listo, eso es por el lado del material. Para las personas que también están iniciando, uno va a encontrar aquí el Saco Guide. Este es muy bonito y se lo he recomendado mucho a mi novia y ella lo utiliza muchísimo porque cuando uno le da como que es súper dinámico, uno va desbloqueando aquí unas imágenes, les va diciendo como las rachas, lo que uno hace, lo que uno no hace, y es como una guía, entonces es como un paso a paso que le va diciendo uno qué hacer, cómo ir aprendiendo C++, los tipos de datos, cómo leer, cómo imprimir, eh,
Y es súper bonito porque entonces si uno entra, por ejemplo, aquí, yo que sé, a un capítulo, uno le dice como, ah, ya hice tal problema, ya lo leí, lo practiqué, entonces uno se va organizando, es como una guía de autoestudio súper buena para que uno mismo vaya aprendiendo. Entonces, por ejemplo, aquí no hay temas, bueno, aquí son como temas introductorios, pero cuando uno vaya a, yo qué sé, ahorita estamos en general, ¿no? Entonces es por niveles. Yo voy a plata, dice, ah, tu pointers, y van a haber problemas, ah, no, estos son recursos, vamos a ver problemas por aquí en algún lado, entonces, ah, problemas recomendados. Entonces vamos a encontrar Codeforces, Usaco y los de CSS, que son, estos libros son súper, esta página, esta página es muy buena porque este set de problemas son problemas orientados al libro que les mostré de Laxonen. Es como que si uno se lee el libro de Laxonen, uno debería ser capaz de resolver esta lista de problemas que además está por temas. ¿Listo? Eh, listo, yo creo que eso sería por mi lado. Eh, Osquitar, ya, pues yo creo que sí, para dar 12 minutos de complejidad, pues los puedes iniciar tú. No sé si quieren descansar 5 minutos o continuamos de una vez con qué es lo que es complejidad. Mm, Sí, ¿qué dice la gente? ¿Quieren descansar un ratico? ¿Sí me escuchan ahí? sí, sí, sí. Ok. ¿Eso es que si me escuchan o que si quieren descansar? Ok, ok. Pues sí, si quieren empezamos de una vez. O no sé si Klaus puede hacer una encuesta ahí de si la gente quiere descansar o empezar. Ya voy, no sé, no sé. Ahí como abajito a la derecha creo que se puede. Yo no sé si yo puedo, creo que no. Mm, o sea, sí me salen cosas de herramientas, Ujú. pero creo que no me sale para hacer pulse. Porque Mm, sí me suele salir en el Meet de la empresa, pero aquí no. ok. No, pues demos 2 minutos. En 2 minutos empezamos. La salomónica. Ni muy, muy, ni tan, tan. A Sí, las 2 minutos. 52 empezamos. Para que ganchichi, tomen agua y Ujú. reposo. Epa.
Buenas. Ya son las 6:52. Yo creo que podemos empezar, si quieren. ¿Todos ya están ahí? Epa, va a comenzar entonces. Eh, ahí ven todos mi pantalla, ¿cierto? Se me dañó la cámara. Hoy no hay. Listo. Entonces, vamos a ver un poquito de complejidad algorítmica. Uy, mejor en negro. Pero entonces, antes de eso, les voy a mencionar por qué. O sea, por qué uno quiere hablar de complejidad algorítmica. Entonces, en las plataformas que ahorita estaba mencionando Nicolás, como que lo que uno hace es, bueno, recibe el problema, se hace una solución, lo envía y pueden salirle varios posibles veredictos, ¿cierto? Entonces, un veredicto, que es el que todos queremos, es el accepted. Eso es como que tu programa no solo está bien, sino que se ejecutó pues óptimamente, o sea, se ejecutó rápido. Hay otro que casi nunca queremos, que es el WA, que es el wrong answer, y es que tu programa, aunque se ejecutó rápido, como que tuvo algún error en algún caso de prueba. Entonces, tal vez la lógica que implementaste no resuelve el problema o hay algunos casos que no estás considerando. Entonces, te da wrong answer. Hay otro, que es el time limit, que es en el que hoy nos vamos a centrar más o menos un poquito. Y hay otro que es el runtime. El runtime error no es tan común, pero también pasa. Y el runtime es cuando, por ejemplo, haces divisiones por cero o accedes a posiciones inválidas de un arreglo o ese tipo de cosas ya más raras. El runtime no es tan común, entonces uno, ves, como que no le para tantas bolas, como que lo que a uno le dicen es o estás dividiendo por cero o estás accediendo a una posición inválida de un arreglo o estás teniendo una recursión infinita o cosas así. O sea, esas son las razones para que dé runtime, pero bueno, eso más adelante lo miramos. Entonces vamos a centrarnos en este de acá, que es el time limit exceed. Entonces, ese veredicto te da cuando tú envías un programa y para cierto caso de prueba, tu programa se queda ejecutando, ¿sí? Entonces se demora mucho. Porque puede pasar que time limit porque tengas, digamos, un ciclo infinito. Esa es una de las opciones. O sea, puede pasar que, no sé, por alguna razón tengas algo como while alguna variable sea mayor a cero, vas a ejecutar algún proceso, pero resulta que la variable siempre es mayor a cero. O sea, como que en la lógica que tú hiciste o implementaste, la variable siempre queda con un valor positivo y eso quiere decir que siempre va a estar cumpliéndose la condición del while. Entonces recuerden que un while es básicamente un fragmento de código que se ejecuta repetidamente mientras una condición se cumpla. Entonces si la variable siempre es positiva, el while se va a ejecutar una y otra vez y se puede quedar ahí infinitamente, ¿sí? Entonces el programa siempre le hace caso a uno y eso es algo muy bueno y al mismo tiempo algo muy malo, ¿sí? Como que si se te queda ahí ejecutando infinitamente, pues es porque hiciste algo mal y bueno, ahí te puede dar time limit, a veces puede dar runtime, ese tipo de cosas, pero generalmente un ciclo infinito da time limit. Esa es una de las opciones, ¿sí? Pero otra de las opciones puede ser que simplemente tu programa está ejecutando muchas instrucciones, o sea, como que está muy cargado y para algún caso de prueba específico no alcanza a calcular todo lo que tú quieres que calcule, pues en el tiempo que te dan, ¿sí? Entonces puede pasar que en un segundo tu programa ejecute, o sea, que no pueda ejecutar en un segundo todas las instrucciones que tú le estás como ordenando que ejecute. Y entonces cuando lo mandas a la plataforma, si está ese caso de prueba donde tu programa se demora más de un segundo, pues te va a dar time limit, ¿sí? Entonces, este de acá, de ciclos infinitos, pues usualmente uno lo revisa después o realmente uno lo aprende es como cuando le falla algo, uno tiene que debuguear el código y ahí lo va aprendiendo, ¿sí? Entonces ese no lo vamos a hablar. Vamos a hablar de una cosa eh, que básicamente le permite a uno saber de antemano si por lo menos programando el código bien, el programa va a dar time limit o no, ¿sí? En la mayoría de los casos. Entonces, eso se llama complejidad algorítmica y es una forma de estimar cuántas, uy, por ahora, es una forma de estimar cuántas operaciones va a hacer tu algoritmo como da la peor entrada posible, ¿sí? Entonces recuerden que en los programas
la forma en que se prueba tu código es a través de un conjunto de entradas que ya tiene de antemano el juez, ¿sí? Entonces, si tú logras estimar la cantidad de operaciones que va a hacer tu programa en la peor entrada posible, o sea, diciendo como no, este juez es repaila y me va a poner, o sea, me va a matar el programa. Entonces, si en la peor posible tu programa corre rápido, o sea, si puedes estimar que la cantidad de operaciones que haces es poquita, o pues poquita entre comillas, entonces puedes estar seguro que al menos si lo envías y te da time limit, no es porque estés haciendo más operaciones de las necesarias, sino de pronto por un while infinito o algo más raro, ¿sí? Y pues si no da time limit, tal vez de accepted si tu lógica está bien. Entonces, complejidad algorítmica mide eso. ¿Cuántas operaciones realiza cierto algoritmo eh, que tú tengas bajo un conjunto de restricciones en las entradas, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver con un ejemplo más, eh, pues más práctico. Pero digamos que la idea es eso. Eso es lo que quiere medir la complejidad algorítmica. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O vamos bien? Vamos bien, ¿cierto? Listo. Pues yo creo que sí, ¿no? Si no, si algo me interrumpen. Entonces, bueno. Sí, sí, em, sí, creo que vamos bien. listo. Gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y la verdad que uno aprende complejidad a punta de ejemplos. Entonces vamos a poner varios problemas. Vamos a describir posibles algoritmos que lo solucionan y cuáles son las diferencias entre esos algoritmos. Entonces, digamos problema. Un problema muy fácil, bueno, más o menos, es sumar los números de 1 a n. O sea, dado un número n, que digamos, no sé, tenga un límite. Siempre hay un límite en las variables que a uno le pueden ingresar, ¿sí? Entonces te dicen, como te voy a dar un número n que va a ser menor o igual a, yo qué sé, por ejemplo, empecemos con 100.000. 100.000. Em, quiero saber la suma de los números de 1 a n. O sea, quiero saber qué es 1 más 2 más 3 más n. Eso es lo que yo quiero averiguar. Dado un número n, ¿cuál es la suma de los primeros n números naturales? Entonces, quiero que me den ideas, o sea, uno cómo resuelve ese problema en código. O sea, sí puede ser muy como por encima, como haz un ciclo que haga tal cosa, no sé, sí. ¿Qué harían? Yo usaría la fórmula de Gauss. Ok, esa es una forma, pero yo no quería que dijeran eso. Pero bueno, sí, esa es una forma, ya la vamos a ver. Pero la forma más, o sea, lo primero que uno piensa en qué es, pues bueno, si ya conoce el problema, pues ya sabe. Pero digamos que uno puede como definir una variable de suma como inicializada en cero. Pues como tiene computador, pues haga un ciclo, ¿no? O sea, puede hacer un for que itere por todos los números de 1 a n y esos números que voy viendo los voy acumulando en la variable suma. O sea, sería algo así como va a programarlo. Ah, bueno, si no, o sea, pueden usar un editor pues, local en su computador, pero también pueden usar editores como online. Hay unos muy buenos. El de Usaco es muy bueno. El IDE de Usaco es bueno. El de Codeforces también. Y la ventaja es que a veces, por lo menos para los que tenemos Windows, cuando uno corre su programa, en ciertas ocasiones que da runtime, en Windows funciona bien. ¿Por qué? Porque en la memoria están inicializadas ciertas cosas diferentes o cosas medio raras, pero en los jueces puede que le dé mal, puede que le dé runtime error, puede que estés accediendo a una posición inválida y en el juez como real si se caiga el problema. Entonces en estos editores online, el juez con el que se corre el problema es con el que te van a juzgar tus envíos usualmente. Entonces si te funciona acá, por lo menos si no te da runtime acá, probablemente no te da runtime cuando lo mandes en la plataforma. Entonces, por si les interesa también, está ese. Entonces, bueno, como les decía, uno tiene un número n y lo va a leer. O sea, esto es para leer el número nomás. Y quiere hallar la suma de los primeros n números naturales, ¿cierto? Entonces, bueno, puede definir una variable long long. Ya ahorita, bueno, no sé si ahorita, pero básicamente el resultado puede ser muy grande dados los constraints que dimos. Entonces la vamos a definir long long, que es como que permite almacenar números hasta
y esta la 18 más o menos. Entonces inicia en 0, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es un for que va a tomar todos los valores de 1 a n. Fíjense que n es un valor variable que nos ingresan. O sea, este for, como que la cantidad de veces que va a entrar al for varía en función de n, ¿sí? O sea, dependiendo de qué te ingresen como n, este for va a hacer más o menos operaciones, ¿sí? No sé si eso es claro por ahora. Bueno, ya lo vamos a ver más en detalle. Entonces yo itero de 1 a n y todos esos valores que voy pasando los debo acumular en la variable sum, porque yo quiero obtener la suma de los primeros n números. Entonces si yo los itero, o sea, si literalmente la variable i va a tomar todos los valores, 1, 2, 3 y así, y los voy sumando en la variable suma, pues al final voy a tener el resultado que yo quiero. Entonces la puedo imprimir. Entonces, por ejemplo, no sé, si n fuera 4, uy, nos da 10, porque 4 más 3 más 2 más 1 es 10, ¿cierto? Es la suma de los primeros 4 naturales. Entonces quiero que vean algo y es la cantidad de veces que yo hago operaciones dentro de este ciclo depende de la variable n, ¿sí? O sea, depende de la entrada. Entonces, como que la cantidad de operaciones obviamente está en función de la entrada que nos ingresen, ¿sí? Entonces, si uno quiere estimar cuántas operaciones está haciendo, tiene que ver más o menos cuáles son las restricciones del problema. Entonces a nosotros nos decían que n es a lo más 100.000, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que en este ciclo, en el peor de los casos, cuando n sea 100.000, pues yo voy a iterar 100.000 veces, ¿sí? O sea, yo voy a tomar 100 posibles valores. Mi variable i va a tomar 100.000 posibles valores. La variable i va a tomar 100.000 posibles valores. Por lo tanto, yo estoy haciendo 100.000 operaciones dentro de ese ciclo. ¿Sí? ¿Es claro eso? Entonces depende de la entrada. O sea, si es 4, seguramente solo hace 4 operaciones. Pero si es 100.000, pues va a hacer más. Creo que acá no se va a notar mucho la diferencia. Bueno, fíjense que acá corrió en 0.01 segundos. Ahora, si pongo 100.000, seguramente corren lo mismo. Pero es porque en valores pequeños casi no se nota. Pero ¿qué pasa si en vez de 100.000 ponemos un valor mayor? ¿Qué pasa si ponemos 4 ceros más? 10 a la 9, ¿sí? Y lo corro. Ah, bueno, ya la cosa cambia, ¿sí? Ya se demora 0.93 segundos. O sea, casi un segundo. Me da un valor ahí todo loco. ¿Qué pasa si pongo otro cero? Ah, bueno, como que ya se demora 1.97. De hecho, fue bastante rápido. Pero ¿qué pasa si pongo más ceros? Ya esto, pues, no sé, se demora poquito también. Digamos que acá se demora poquito porque el compilador es medio inteligente y sabe que uno está haciendo una suma ahí como de los primeros n naturales. Creo que a veces el compilador, cuando es muy, digamos, evidente, hace este tipo de cosas. Pero, digamos, con esta entrada se debería demorar mucho más. Entonces, ¿cuánto se debería demorar? Pues ya lo vamos a ver. Entonces, ahora sí empecemos a hablar de complejidad. O sea, ahí vamos. Entonces, ahí la complejidad ya les dije que es una forma de medir las operaciones, ¿cierto? De cuántas operaciones hago. Pero, ¿qué es una operación? ¿Sí? Entonces, una operación en el contexto que vamos a hablar de programación competitiva usualmente se define como un condicional o una suma o una multiplicación o así. Entonces, hay unas operaciones que les vamos a llamar que tienen tiempo constante o tiempo O de 1. Y esas son las operaciones. Por esto se va a definir como una operación, ¿sí? Como algo que tiene tiempo constante. Entonces, ¿qué tipos de operaciones hay? Están las operaciones aritméticas como la suma, multiplicación, división, resta, etcétera. Todas esas operaciones se demoran tiempo constante. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no depende del tamaño de la entrada, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú quieres sumar dos números como 5 más 8, el tiempo que se va a demorar en sumar 5 más 8 es el mismo tiempo que se va a demorar en sumar 10.000 más 80.000, ¿sí? O sea, para el compilador, ambas van a tardar lo mismo. ¿Por qué van a tardar lo mismo? Pues porque los números o sea, esto puede cambiar en Python, pero digamos que en el contexto de competitiva, de verdad que va a ser como lo mismo, porque uno usualmente maneja números con una longitud fija,
¿sí? O sea, uno no maneja números mayores a 10 a la 18 en competitiva, o sea, números de 64 bytes. Entonces el compilador tiene sus números de 64 bytes ya guardaditos y él hace las sumas sin importar el valor del número, ¿sí? Él siempre hace la misma suma. Entonces para él sumar 5 más 8 es lo mismo que sumar 10.000 más 40.000, ¿sí? Es lo mismo. O sea, el tiempo que tarda es lo mismo. Entonces eso se llama tiempo constante, que la cantidad de operaciones que realiza el computador no depende de la entrada, ¿sí? Entonces, eso lo digo acá en competitivo, ¿sí? Porque si uno maneja números grandes, si hay un problema en el que tengas que manejar números de 100.000 dígitos, pues obviamente que no va a ser tiempo constante. O sea, depende del número de dígitos del número, ¿sí? Pero en este caso que manejamos números pequeños usualmente, como, bueno, ni tan pequeños, pero como 10 a la 18, pues la suma, las multiplicaciones, las divisiones, las restas, todo eso se ejecutan en la misma cantidad de tiempo, que es una operación. O sea, tiempo constante, eso se demora una operación. Cualquier suma, multiplicación, todo eso, una operación. Los condicionales también. Entonces, ¿a qué me refiero con condicionales? Cuando tú estás revisando en el código fragmentos que sean de la forma como si A es mayor que B, entonces haga tal cosa y si no, haga tal otra. ¿Sí? Esta línea de acá, como que le dice al compilador si entrar acá o entrar abajo, siempre se va a demorar tiempo constante también. ¿Sí? O bueno, depende, a ver, si es una comparación de mayor o menor o igual, todo eso se demora tiempo constante o de uno. ¿Sí? Si ya están haciendo otras cosas más raras como en el condicional, pues puede ser diferente, pero ¿qué cosas raras? Por ejemplo, no sé, sacar la raíz cuadrada de A, ¿sí? La raíz cuadrada no es tiempo constante, digamos. Sí, o de uno significa tiempo constante. Pero sí, en general, cuando ustedes tengan como una comparación de dos números, como mayor, menor, igual, o tengan, por ejemplo, operaciones booleanas, ¿sí? Como el AND, como el OR, todo ese tipo de cosas, eso de uno, que es tiempo constante, no depende del tamaño de la entrada. Y a eso le vamos a definir por una operación. Entonces, ahora sí volvamos. ¿Cuántas operaciones yo hago? Ay, perdón. Pero es un paréntesis. Qué pena, qué pena. Entonces, ¿cuántas operaciones yo hago en este código? En este fragmento de código de acá. No sé si, pues ya medio lo hablamos, que depende de n, o sea, depende de la entrada, y en realidad hago n operaciones. ¿Por qué? Porque estoy haciendo n sumas. O sea, cada suma es una operación. Y fíjense que yo, o sea, cuando estoy haciendo sum más igual, es en realidad como si estuviera haciendo sum más i. Entonces, acá yo estoy haciendo n sumas. Y fíjense que n es un valor variable. O sea, depende de lo que me entre el usuario. ¿Sí? Entonces, a este tipo de complejidad la vamos a llamar O de n. ¿Por qué? Porque la cantidad de operaciones es n si la entrada es n. O sea, como que depende linealmente de la entrada. Entonces, en general, la complejidad es, o se puede definir formalmente como una función que depende de la entrada y más o menos te estima cuántas operaciones vas a hacer. Entonces, por ejemplo, en el problema de ahorita la entrada es un número natural y la cantidad de operaciones es el mismo número natural. O sea, si me entra n, estoy haciendo n sumas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, esto lo pueden ver como una función. Una función simplemente es algo que a un conjunto de entrada le asigna valores de salida y ya, ¿sí? Entonces, a esta variable de entrada n le está asignando la variable de salida n. Esa es la función. Y esa función que describe el comportamiento, o sea, en este caso es como f de n, o sea, esa función en el número natural n, pues hace n operaciones. Este de acá, esto que está a la derecha, es lo que uno pone acá adentro, básicamente. Al decir O de n significa que la cantidad de operaciones es n para el valor de entrada n, digamos. O sea, si n es igual a 100.000, pues voy a hacer 100.000 operaciones. ¿Sí? O sea, como que la cantidad de operaciones simplemente tienen que reemplazar la variable n acá adentro. ¿Por qué valor la reemplazan? Pues usualmente uno la reemplaza por el peor valor que puede tener. Entonces, si n es 100.000, en el peor de los casos yo voy a hacer O de, reemplazo n ahí adentro, O de 100.000 operaciones. ¿Sí? ¿Cuántas operaciones puedo hacer?
Que esa es una pregunta, ¿no? Como, bueno, ya sé que debo calcular cuántas operaciones estoy haciendo con mi algoritmo, pero ¿cómo sé si X número de operaciones van a correr en un segundo o no? Pues, ¿por qué? Por lo siguiente. Entonces, más o menos, hay dato importante, un computador en un segundo hace 10 a la 8 operaciones. 10 a la 8 operaciones. O sea, 100 millones de operaciones en un segundo. El computador puede hacer 100 millones de operaciones en un segundo. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazara n acá por su peor valor posible, que es 10 a la 5, pues puedo esperar que se ejecute en menos de un segundo, ¿no? Porque si en un segundo hago 100 millones, pues 100.000 voy a hacerla en mucho menos de un segundo. De hecho, por eso es que corre tan rápido, ¿no? Para un segundo, para 100.000, perdón. Espérame esto un momentico. Para 100.000 corre en 0 segundos. O sea, casi que salta en el tiempo esa cosa. Es muy rápido. Para 100.000, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo doy un valor más grande? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, n fuese 10 a la 10? Pues ahí ya se va a ejecutar en 100 segundos, ¿no? O sea, hay regla de 3, como 10 a la 10 sobre 10 a la 8. Eso es 10 a la 2 y eso es 100, ¿no? Entonces se va a ejecutar en 100 segundos, teóricamente. Pero como les dije, para este código el computador hace medio magia ahí. Pero solo porque lo vean, esto que estoy escribiendo es para inicializar un número random ahí. Si yo sumo un número random, pues el compilador no debería saber cuál es el resultado, ¿sí? Entonces, ojalá funcione. Yo creo que sí. Entonces, 3, 6, 9, digamos 10. Si yo ejecuto esto, ya no debería ser rápido, como ahorita. Sí, hay data en limit exceed porque, bueno, acá ya no nos deja correrlo en más de 5 segundos. Si se pasa de 5 segundos, dice, no, ni te voy a dejar que me sigas ahí como quemando mi tiempo. Entonces te dice time limit, ¿sí? Pero esto se va a demorar por ahí unos 50 segundos, puede ser, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, ¿cierto? Pero este problema, o sea, quiero que les quede algo importante como en mente y es que esta es la complejidad del algoritmo que estamos haciendo, ¿sí? Para estas restricciones de entrada, para n menor o igual a 100.000, la complejidad que estamos calculando es para el algoritmo que estamos haciendo, no para el problema. ¿Por qué? Porque el problema tiene otra solución. Entonces ya le decía a alguien por ahí que es con la suma de Gauss. No sé si todos la conocen. ¿Hay alguien que no la conoce para comentarla? Si quieres igual, coméntala, es mejor. Ok, entonces, básicamente, si uno quiere sumarlos en números naturales, hay una historia de como que a Gauss como que era recansón de chiquito y la profe le puso a sumar los números de 1 a 100 para que se quedara quieto. Entonces el man como que no los sumó normal, sino que después de un ratico le dijo, el resultado es 5050, creo. Sí, ¿no? 5050 y la profe quedó como, what the fuck, este man, ¿qué? Porque sí era, ¿no? Entonces como que lo que a él se le ocurre es, bueno, o sea, yo tengo los números de 1 a n y los tengo así escritos, entonces los voy a escribir, pero al revés. Entonces los voy a escribir de n a 1. Entonces él se dio cuenta que si yo sumo cada columna, da n más 1. ¿Sí? O sea, n más 1, n más 1, ¿cierto? La siguiente columna es, acá avanzo en 1. O sea, respecto al número anterior, estoy sumando 1 arriba, pero restando 1 abajo, porque acá queda n menos 1. Entonces, fíjense que la suma, o sea, si esta suma es n más 1 y al pasar a la siguiente columna, el de arriba sube en 1 y el de abajo sube en 1, pues la suma se mantiene invariante, no varía, no cambia. O sea que en esta columna también es n más 1. Y en general en todas lo es. O sea que la suma de estos dos listas, o sea, de todo el conjunto de números, es n más 1 más n más 1 más n más 1, ¿cuántas veces? N veces, ¿no? Yo lo estoy sumando pues de 1 a n. Pero esta suma está doble, está duplicada, ¿no? O sea, porque sumé 2 veces cada número. Entonces lo divido entre 2.
y esta es la respuesta de la suma de los primeros n números naturales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que yo también puedo calcular la suma como n por n más 1 dividido en 2, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre este algoritmo y el anterior? Que en este estoy haciendo una multiplicación y una división. O sea que este algoritmo es O de 1, es de tiempo constante. No importa si n es 10 a la 18 o 5, la cantidad de operaciones es igual. Ahora, para este número tan grande nos va a dar mal porque un long puede como tener valores hasta 10 a la 18. Pero en este caso, si yo estoy metiendo un número de 10 a la 10 y lo estoy multiplicando por el mismo, pues ya me queda 10 a la 20. Y ese número pues ya no nos va a caber en el long, pero pues por ejemplo para 4 podemos verificar que el resultado es 10, igual que lo que nos dio ahorita con el for, ¿sí? Entonces la complejidad de este algoritmo es O de 1. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué? O sea, acá está como la razón de competitivo, ¿sí? O sea, lo que uno siempre busca es obtener algoritmos lo suficientemente rápidos. Entonces no basta con como que a uno se le ocurra una idea que funcione, porque a veces pasa que siempre la fuerza bruta funciona, ¿sí? O sea, siempre yo puedo hacer un algoritmo de fuerza bruta y me va a dar el resultado correcto, pero puede que no sea lo suficientemente rápido, no sea lo que están buscando. Entonces uno tiene que pensar diferente, pensar otra cosa. Entonces como que en busca de una complejidad mejor, es que uno, o sea, es como que todo esto cobra sentido, ¿sí? Entonces, fíjense que para 10 a la 10, el O de n pues no lo va a poder hacer en un segundo, pero el O de 1 sí. Digamos que acá, supongamos que no sé, o sea, que pudiera, o sea, se pudiera calcular sin overflow, porque en este caso pues no está dando overflow. Si se pudiera calcular sin overflow, entonces en O de 1 sí pudimos en menos de un segundo, o sea, realmente muy rápido. O sea, de hecho podemos calcular, no sé, 100.000 ejemplos, digamos, ¿sí? O 1.000.000 de ejemplos, porque cada ejemplo, cada posible suma de 1 a n, pues la estamos calculando en O de 1. Entonces, si nos hacen 100.000 consultas, pues las podemos hacer en menos de un segundo. Pero en este caso, el de O de n, no podemos hacer ni siquiera una cuando el valor es suficientemente grande, ¿sí? Entonces, es bien importante la complejidad algorítmica. Entonces, vamos a ver ejemplos un poquito más interesantes. Entonces, supongamos que yo tengo algo así. No sé, así. Lo voy a hacer de 1 a n mejor. Y no sé, yo tengo algo como... Ups, perdón, las mañas. Entonces, tengo algo así, no sé. O sea, no sé si todos, bueno, ya voy a terminar de programar y ya. Listo. Entonces, bueno, no sé si todos conocen más o menos C++, pero básicamente lo que estoy haciendo acá es un for anidado. Entonces, ¿qué es un for anidado? Pues que por cada posible valor del primer for voy a ejecutar otro for, ¿sí? O sea, básicamente, piensen como, no sé cómo puedo ejemplificar esto en la vida real, pero bueno, es como si algo se estuviera repitiendo, pero por cada iteración voy a repetir sobre otra cosa, sobre otra variable. Entonces, en este caso, I va a tomar los valores de 1 a n, pero por cada valor de I, J va a tomar los valores de 1 a n. Y acá, no sé, estoy con una variable suma que está calculando el GCD. El GCD es el máximo común divisor entre I y J, ¿sí? Y al final muestro suma. Entonces, la pregunta es, ¿qué complejidad tiene esto? Ahora, vamos a hacer dos ejercicios. La primera es suponer que el GCD tiene complejidad de 1, o sea que eso lo resuelve en una operación porque es mágico. La segunda ya es calculando la complejidad del GCD, o bueno, sabiéndola. En realidad lo que quiero es que no se fijen en esto. Supongan que esto es O de 1, ¿sí? Realmente como que en la práctica es log 2 de n o log 2 del número. Ya después vamos a ver qué complejidades son logaritmo en base 2, que es medio raro. Pero supongan que eso de 1, lo que quiero es que me digan cuántas operaciones
se están haciendo. Fíjense que depende de la entrada, nuevamente. O sea, depende del valor de entrada, el número de operaciones va a cambiar. ¿Sí? O sea, el número de operaciones está en función de la entrada. ¿Sí? O sea, si me entran n, las operaciones son tantas, que dependen de n, obviamente. Entonces la pregunta es, ¿qué complejidad tiene esto? Suponiendo que el máximo común divisor es O de 1. ¿Qué dicen? N por n. Sí, es correcto. O n cuadrado. N cuadrado también se le suele decir. O sea que la cantidad de operaciones crece cuadráticamente en función de la variable de entrada n. ¿Sí? Entonces, por qué es n cuadrado? ¿Quieres decirnos qué pensaste? ¿O cómo lo calculaste? ¿O no quieres decirnos? Sí, porque hay un ciclo interior que se ejecuta n veces y eso pasa n veces afuera. Entonces, hay muchas formas de uno medir la complejidad. Eso yo siento que es un poco un arte. O sea, como que no... Bueno, hay una definición formal matemáticamente y uno como que con la formal pues ya va a la fija, pero como que en competitiva uno no hace eso. O sea, la definición formal es re random. O sea, como que... Bueno, no lo voy a decir. De hecho, ni me acuerdo. O sea, como que existe una función ahí, toda no sé qué, que no vamos a hacer eso. Pero realmente, por lo menos cuando hay muchos ciclos, cuando hay muchos ciclos, eh, hay varias formas en que uno puede pensar. Entonces, una forma en la que puede pensar es como yo voy a entrar a esta línea de acá por las posibles combinaciones de valores I y J que hayan. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo piensan, I puede tomar valores de 1 a n. Y J puede tomar valores de 1 a n también. Pero fíjense que, o sea, J no es dependiente de I. O sea, para cada posible valor de I, que son n posibles valores, J puede tomar cualquiera de los n posibles, ¿sí? Entonces, digamos que, o sea, la cantidad de veces que está entrando a esta línea, o sea, que está haciendo esta operación de suma, es la cantidad de posibles parejas IJ, ¿sí? ¿Y cuántas posibles parejas IJ hay acá? Pues está 1, 1, 1, 2, 1, 3, y así. Luego está cuando I vale 2, J puede valer 1, o puede valer 2, o puede valer 3, y así sucesivamente. Y cuando I vale n, pues J puede valer 1 hasta n. Estas son las posibles parejas. ¿Cuántas parejas hay acá? Pues para el primer valor tenemos n opciones y para el segundo otras n. O sea, digamos que en la primera fila de acá hay n opciones, en la segunda fila hay n opciones, y así, hasta en la última fila hay n opciones, y hay n filas. Entonces es como n más n más n, y esto lo estoy sumando n veces. Pues eso es n por n, y eso es n cuadrado. ¿Sí? Otra forma de verlo que sirve mucho es empezar a darle valores a los ciclos. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, voy a calcular la cantidad de operaciones en total y para eso voy a darle o sea, voy a empezar a ejecutar los ciclos como en mi cabeza. Entonces digo, bueno, al inicio iba a valer 1 y va a entrar a esta línea de acá. Y en esta línea va a hacer que j valga 1 y que se ejecute hasta n, o sea, que se repita n veces. Y voy a sumar acá, o sea, estoy haciendo una operación cada una de esas veces. Entonces, cuando i vale 1, ¿cuántas operaciones hice? N, porque j tomó n valores. Luego de eso, i va a pasar a valer 2 y j va a tomar n valores nuevamente. Entonces, cuando i vale 2, j toma n valores, cuando i vale 3, j toma n valores y así. Y como i puede tomar n valores, pues en total estoy sumando n más n más n más n así, hasta que me queda pues n por n, o sea, n cuadrado. Igual que esta, hay muchas complejidades que pues básicamente están en función como de un polinomio. O sea, es un polinomio en función de la variable n. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener complejidades de la forma n a la k para cualquier k, ¿sí? ¿Cómo logro una complejidad de n a la k? Pues repito k veces el for, ¿sí? O sea, anido k-force, más bien.
anido k-force y ya. Ahora, ¿qué pasa si este for estuviera abajo? Y bueno, o sea, obviamente acá no puedo hacer esto así, pero digamos que suma otra cosa y que acá estoy haciendo otra operación. Acá ya la complejidad no es n cuadrado, porque, o sea, como que las variables son, o sea, como que no están tomando todas las posibles combinaciones, sino que están separadas. O sea, una cosa es que i haga un for arriba y otra que j haga un for abajo, y otra cosa es que se aniden las dos, ¿sí? O sea, como que para cada posible valor de i haya un valor de j posible también, como correspondiente, pues ahí ya es n cuadrado, pero si está aparte, sigue siendo de n, ¿no? Porque acá a esta línea voy a entrar n veces para los posibles valores de i, pero a la línea de abajo voy a entrar también n veces para los posibles valores de j. Entonces, ¿cuál es la complejidad? La suma de las dos, n más n, ¿sí? Ahora, uno no, o sea, en complejidad uno no solo tiene una variable de entrada a veces, ¿sí? A veces puede tener más. O sea, puede ser que yo les dé n y m, ¿sí? Y que ustedes tengan que hacer un for anidado, pero el primer for va hasta n y el segundo va hasta m. Entonces, ¿cuál es la complejidad en este caso? Pues en este caso la complejidad depende de dos variables, tanto de n como de m. Y similarmente al análisis anterior, como que podemos ver que i va a tomar n posibles valores y j va a tomar m posibles valores por cada valor de i. Entonces, ¿cuál es la complejidad? M por n, o sea, suponiendo que estoy haciendo algo acá adentro, ¿sí? Entonces también hay complejidades de la forma m por n o combinaciones entre ellas dos, puede ser m cuadrado por n, o sea, depende mucho de cada problema. Pero digamos que lo que uno hace es contar cuántas operaciones está haciendo el algoritmo, cuántas sumas está haciendo. ¿Cómo calcula cuántas sumas está haciendo? Pues si digamos el programa solo constara de ciclos y cosas así, como viendo cuántas veces entra cada ciclo, ¿sí? Y pues bueno, si tienen otra función adentro del ciclo como un GCD que tiene como su complejidad aparte o una raíz, pues ahí tienen que tener en cuenta un poco eso, pero si fueran, por ejemplo, operaciones o de uno como sumas, multiplicaciones y condicionales y así, pues es cuántas veces entro a los fors, ¿sí? O a los ciclos que estoy haciendo. No sé si hasta ahí vamos bien. ¿Tienen preguntas? Ok. Gracias, gracias. Y listo, vamos a ver un ejemplo que ya se va a poner medio denso, pero ejemplifica re bien algo. O sea, como de verdad la diferencia que puede hacer entre un algoritmo y otro. Entonces, no sé si alguno sabe qué es la sucesión de Fibonacci. ¿Sí saben? ¿Y qué es? Los que saben. ¿Cómo se define? Sí, dale. Pues se empieza con el 0 y el 1, hay que como establecer esos dos valores iniciales y se van sumando como el tercer valor es la suma de los dos anteriores y el cuarto es la suma del tercero y del segundo. Exacto. Entonces, básicamente, sí, uno empieza con los valores 0 y 1. Esos son como los valores iniciales y luego para los valores subsiguientes, lo que uno hace es sumar los dos anteriores. Entonces, este de acá es la suma de estos dos, 0 más 1, 1. Este de acá es la suma de estos dos, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5 y así. Así van calculando. Entonces, digamos que esto hace parte, pues, como de una rama que es, digamos, las definiciones recursivas en matemáticas, ¿sí? Y una definición recursiva que es, pues, básicamente consta de dos cosas, de unos valores iniciales y de una definición recursiva. Entonces, en este caso, los valores iniciales son como puntos desde los que arrancamos en la sucesión, algo que ya es conocido. Entonces, por ejemplo, f de 0 es 0 y f de 1 es
1 en este caso, quiere decir que el valor 0 de la sucesión es 0 y el valor 1 de la sucesión es 1. Entonces está el valor 0, el valor 1, ya así, ¿cierto? Para todos los valores después de esos dos, hay una definición que depende de que yo haya calculado los términos anteriores en esa sucesión. Entonces yo digo, bueno, el valor iésimo de la sucesión, o sea, el que está en la posición i, yo lo puedo definir como la suma de los dos anteriores, así es que estoy calculando la sucesión. Entonces lo defino como f de i menos 1 más f de i menos 2. ¿Cierto? Con esto yo ya, o sea, estas dos cosas son iguales. O sea, escribirlo en una lista y escribirlo de esta manera es lo mismo. Básicamente estoy diciendo que los dos valores iniciales son conocidos, que son 0 y 1, y el resto de valores los calculo como la suma de los dos anteriores. ¿Sí? Entonces fíjense que digamos para calcular el 2, pues debo tener calculados el 0 y el 1, para calcular el 3 debo tener calculados el 1 y el 2, y así. ¿Sí es claro eso? Sí, ¿no? O sea, bueno, si no es claro algo, me interrumpen. De verdad, cualquiera, interrúmpame. O sea, es mejor. Entonces, bueno, hay varios algoritmos. O sea, digamos, si yo les digo, quiero calcular el n-ésimo número de Fibonacci. O sea, yo les doy, la entrada sería n, o sea, ese sería como el problema. El problema sería, dado n, digamos que otra vez es, voy a ponerlo 100 por ahora. Calcular el n-ésimo número de Fibonacci. Como los números de Fibonacci son muy grandes, ahí voy a cerrar esto. N-ésimo número de Fibonacci. Como los números de Fibonacci son muy grandes, entonces les voy a decir que lo calculen, no sé, módulo 100. O sea, el residuo dividir entre 100, ¿sí? Eso lo van a ver muy frecuentemente en los problemas. Básicamente es para no hacer que tengan que lidiar con números grandes, sino que puedan quedarse lidiando con números chiquitos. Entonces, quiero calcular el n-ésimo número de Fibonacci módulo 100 o módulo 1000, no sé, algo por ese estilo. O módulo otra cosa, no sé, no importa. El caso, hay varias cosas que uno puede hacer. Entonces, no sé si alguno conoce ya de algo que se llama recursión. O sea, como en el computador. No se asusten, o sea, todo está tranquilo. Igual esto lo vamos a ver después también, pero es solo que quiero que vean como la diferencia tan absurda que hay entre ciertas complejidades. Sí, es como una recursión, es una función que se llama a sí misma, ¿sí? O sea, es una función que para calcularse necesita calcularse a ella misma en otros parámetros. Entonces, es una función en un computador o en un programa básicamente que o sea, piénsenlo como una caja negra, no sé, una cajita en donde le van a entrar unos parámetros. Los parámetros que son algún valor como que le dice a la función qué es lo que estoy interesado en calcular, ¿sí? Entonces, digamos, si yo quiero calcular el Fibonacci en la posición n, o sea, el n-ésimo número de Fibonacci, pues un parámetro, o sea, si esta función lo hiciera, o sea, si calculara el número de Fibonacci, pues debería recibir n, ¿sí? Que es el número que yo quiero calcular de Fibonacci. O sea, como quiero calcular el n-ésimo número, pues debería recibir n al menos, ¿sí? Entonces, sí, imagínenselo así, o sea, es como una cajita que recibe una entrada, como unos parámetros ahí, y va a dar alguna salida, algún resultado. En este caso sería el n-ésimo número de Fibonacci, f sub n, el número de Fibonacci en la posición n. Entonces, una recursión es como una cajita, es una función que recibe una entrada y bota una salida, pero en la que para calcularse internamente se vuelve a llamar con otro conjunto de entradas, ¿sí? Con otros parámetros, digamos, ¿sí? Y en estos parámetros hace lo mismo. O sea, ella quiere calcularse en esos parámetros, pero para poder hacerlo, llama a la misma función con otros, y así. Y empieza a llamarse a ella misma muchas veces. Ahora, algo que uno puede pensar es, bueno, pero eso ¿por qué no se queda infinito? Porque si se llama a ella misma una y otra vez, pues se va a quedar infinito. Resulta que a veces, o sea, hay problemas en los que sí se queda infinito y eso es algo que uno no puede permitir.
o que debe replantear otro algoritmo o algo así. Pero hay problemas en los que no se queda infinito y la razón por la que no se queda infinito son estos casos base. O sea, como que hay un punto en el que la función ya sabe calcular algo, ¿sí? O sea, hay un punto en el que, o sea, digamos que la idea cuando se puede hacer recursión es, ustedes tienen un problema grande y lo van reduciendo a problemas más chiquitos, hasta que llegan a un problema que ya es tan pequeño que ya saben resolver. Como en este caso, si yo quiero calcular el 0 del 1 de Fibonacci, ya lo sé. O sea, si entrara, por ejemplo, por esta cajita un 0 o un 1, ya saben la salida, no tiene que llamarse a sí misma. Entonces, a veces no se ejecuta infinitamente. Entonces, básicamente es eso, ¿sí? O sea, una recursión es una función que se llama a sí misma. Entonces, yo puedo resolver este problema con recursión, ¿sí? O sea, digamos que definimos una función en el código o en el programa. La función se va a llamar Fibo porque calcula el número de Fibonacci. Y va a recibir un entero, va a recibir un entero n, que es el enésimo número de Fibonacci que yo quiero calcular, ¿sí? Entonces, digamos que retorna, o sea, es una función que retorna un entero, que es el número de Fibonacci, y recibe un entero, que es cuál quiero calcular. O sea, si quiero calcular el quinto número de Fibonacci, el octavo, el noveno, este n es una variable, cambia. Entonces, ¿cómo calculo esta función? O sea, ¿cómo la debería definir? No sé si a alguien se le ilumina la cabeza por ahí. ¿Qué dicen? O sea, ¿cómo la definió? Se podrían poner primero los casos base, como if n igual a 0 y n igual a 1. Exacto. Por ejemplo, si n es menor o igual a 1, puedo retornar n. Entonces, bueno, ¿qué es un return? Básicamente un return es que la función devuelva ese valor. Entonces, digamos, si tú en el código llamas a fibo de 0, entonces entra la función y dice, ok, 0 es menor o igual a 1, sí, entonces retorno 0. ¿Eso está bien? Sí, porque Fibonacci en la posición 0 es 0. O sea, la función está bien. Pero si yo llamo por acá fibo de 1, entonces dice 1 es menor o igual a 1, sí, entonces retorno ¿cuánto? 1, porque n es 1, entonces retorno 1. Y fibo de 1, o sea, Fibonacci de 1, ¿sí es 1? F de 1, sí, es 1. Entonces esa también la calculó bien. Entonces ya están los casos base. Con esto tenemos los casos base. Digamos que acá hay unos paréntesis, unos corchetes. Y si no, ¿qué debo hacer? Pues como ya dijimos que estamos haciendo o viendo funciones que se llaman a sí mismas, pues debería como, no sé, decir, vamos a hacerlo en código más fácil en vez de escribir. Digamos la función fibo, ¿cierto? Recibe un entero n. Y dice, si n es menor o igual a 1, pues retorno n. O sea, lo devuelvo porque pues ya es el caso base. Y si no, ¿qué hago? Puedo retornar fibo de n menos 1 más fibo de n menos 2, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque la función de Fibonacci, o sea, esta función que estoy definiendo acá me va a devolver el enésimo número de Fibonacci. Fíjense que esta es la entrada que le está entrando a esa caja negra, digamos, entra n. Entonces yo para calcular esa función necesito, dada la definición recursiva que tengo, que es la suma de los dos anteriores, fi menos 1 más fi menos 2, pues necesito calcular qué es fibo de n menos 1 y qué es fibo de n menos 2, que es la función de Fibonacci en un nuevo valor. O sea, piensen que si acá entra 5, entonces llama la misma función, pero con 4 y con 3. O sea, la llama con otros parámetros. Cuando devuelva el resultado correcto, o sea, cuando esa función devuelva el resultado correcto, ¿qué pasa? Pues que si yo sumo esos dos valores, voy a obtener el valor de Fibonacci en la posición n. Y eso lo puedo retornar. Entonces mi función estaría calculada correctamente. ¿Sí? Nuevamente, ¿por qué esto no se queda infinito? Porque siempre estoy calculando valores más pequeños. Y en algún punto tengo que llegar a 1 o a 0 y ahí va a retornar. ¿Sí? Yo no me voy a quedar infinito en la función. No importa si no lo entienden del todo, porque esto no es tan fácil. O sea, recursión es difícil de entender. Pero con que menos, más o menos entiendan lo que estamos haciendo, chévere. Igual lo voy a hacer, o sea, solo lo estoy haciendo para que vean algo muy, muy chévere. ¿Sí? Entonces hasta ahí vamos bien.
Listo. Si tienen preguntas, de verdad que pues háganle. Me interrumpen, no hay problema. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, bueno, ya dijimos que acá retorna de fio n-1 más fio n-2. ¿Cómo funciona más o menos esta? O sea, uno cómo lo puede ver visualmente, que ayuda mucho. Es con algo que se llama árbol recursivo. Entonces, no se asusten de nada de esto, de verdad. Tal vez me estoy dando guerra, pero no importa. Entonces, digamos que yo llamo a la función en el valor 5. Quiero calcular Fibonacci de 5. Entonces, de la manera que la definimos, Fibonacci de 5 necesita llamar a Fibonacci de 4 y a Fibonacci de 3 para poderse calcular. Entonces, esa llamas la misma función, pero con otro parámetro, 4 y 3. Este tipo de llamados los podemos como pintar gráficamente. Como yo llamé la función con valor 5. Y esa llamó a la función con valor 4 y 3. Entonces añado como dos flechitas desde 5 hacia 4 y hacia 3 que me están indicando que la función para calcular el valor en 5 llamó a la misma función, se llamó a sí misma para 4 y para 3. ¿Sí? Para calcular 4, yo hago lo mismo, ¿no? Necesito llamar a 3 y a 2. Para llamar a 3, necesito llamar a 2 y a 1. Para llamar a 2, para calcular 2, necesito llamar a 1 y a 0. ¿Cierto? Ya para llamar a 2 acá, también necesito calcular a 1 y a 0. 3 necesita llamar a 2 y a 1. 2 necesita llamar a 1 y a 0. Y ya, fíjense que ya estamos en la zona de abajo y todos los valores son 1 y 0. O sea que ahí ya puede retornar. Entonces, ¿qué va a pasar? La función dice, ok, quiero calcular el Fibonacci de 5. Para eso necesito el Fibonacci de 4 y el Fibonacci de 3. Entonces se llama a sí misma. Entonces como que piensen que una recursión como que tiene este proceso, lo dejan pausa porque necesita llamar a esa misma función para otro valor más pequeño. Entonces empieza a ejecutar este de acá y este está como en pausa, ¿sí? Entonces va hacia 4 y dice, ok, necesito calcular Fibonacci de 4, para eso calculo Fibonacci de 3 y de 2. Pero entonces, este también queda en pausa hasta que no se calcule Fibonacci de 3. Queda en pausa hasta que no se calcule Fibonacci de 2. Queda en pausa hasta que no se calcule Fibonacci de 1 y de 0, pero esos ya los sé calcular porque son el caso base. Este es 1 y este es 0. Entonces esos valores se retornan, ¿sí? O sea, en este retorno de acá, se devuelven. Cuando se devuelven, yo ya puedo calcular Fibonacci de 2 como ¿qué? Como la suma de los dos valores, como 1 más 0. O sea, esto da 1. Ya como retorna acá, se devuelve. Este proceso estaba en pausa, entonces se sigue ejecutando, pero ¿qué necesita? Calcular Fibonacci de 1. Entonces vuelve a quedar en pausa, calcula Fibonacci de 1, que es 1, retorna. Ya tiene los dos, ya tiene Fibonacci de n-1 y Fibonacci de n-2, entonces calcula la suma, que es 1 más 1, que es 2, y se devuelve. Y este que estaba en pausa, se despausa, sigue haciendo lo que necesitaba, pero él necesitaba Fibonacci de 2, entonces vuelve a quedar en pausa y se ejecuta este, ¿sí? Y así sucesivamente se ejecuta la recursión. Pero entonces fíjese que cuando yo llego a la zona de abajo, eso ya retorna y esto se va devolviendo y va calculando los valores hacia arriba hasta que llega aquí a Fibonacci de 5 es 2, 3, 4, 5. 5 también, ¿no? Chistoso. Entonces, por ejemplo, si yo muestro Fibonacci de 5, o sea, el valor de Fibonacci de 5, pues debería darme 5, ¿no? 5. Pero ¿qué pasa si muestro Fibonacci de 6? Da 8, ¿cierto? Y de 7, 12 más 1. Ahí está. Entonces, o sea, el código sirve, ¿cierto? Y más o menos la intuición es esto que les pinto acá. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Sí vamos hasta ahí bien? Listo. Pero esta cosa se puede hacer diferente. Bueno, hay algo que se nos está olvidando y es, o sea, ignoren esto es un poquito de sintaxis, luego lo van aprendiendo, digamos. Módulo 1000, o sea, quiero mantener los números pequeños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para 7 va a seguir dando lo mismo porque el número, pues, el residuo al dividir entre 1000, pues sigue siendo el mismo, no, es menor a 1000. Entonces, hay otra forma de calcular esto. Entonces, vamos a, no sé, vamos a ponerle algoritmo 2. Quiere calcular Fibonacci de n. Entonces,
algo que uno puede hacer diferente es, pues oiga, en vez de usar una función recursiva, pues calcule de menor a mayor. O sea, ya sabe que es Fibonacci de 0, que es Fibonacci de 1. Entonces calcule Fibonacci de 2 como la suma de los dos anteriores, Fibonacci de 3 como la suma de los dos anteriores, pero suponiendo que ya los tiene calculados. O sea, en vez de empezar en un número grande y depender de los valores más pequeños, pues vaya de lo pequeño a lo grande, ¿sí? Y ya teniendo calculados los números pequeños, pues puede calcular cada número rapidito, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero digamos, una ahí es como manteniendo dos variables y swapeando una variable con la otra o así, ¿sí? Pero, por ejemplo, podemos hacerlo también con un vector. O sea, bueno, es para que vayan aprendiendo como sintaxis de C++ y eso. Me parece bueno como irles enseñando cómo definir los arreglos y así. Entonces hay dos formas de definir un arreglo. Una es a través del arreglo como tal, o otra es a través de un vector. Entonces, ¿un arreglo qué es? Pues básicamente es como un conjunto contiguo de memoria, como un pedazo de... como un bloque donde pueden guardar muchos valores del mismo tipo, ¿sí? Entonces, si ustedes definen un entero, pues ya están guardando solo un entero, pero si definen un arreglo de enteros de longitud 100, por ejemplo, entonces pueden guardar 100 enteros uno al lado del otro, ¿sí? Piénsenlo así, como guardar en una misma variable una colección de enteros, ¿sí? Entonces eso lo pueden hacer con un arreglo, definiéndolo globalmente o incluso dentro de la función o con un vector. Un vector es lo mismo. ¿Cómo se define un vector? Pues básicamente así, o sea, vector, ponen estos menor mayor, no sé cómo se llaman, menor mayor, acá va el tipo de dato del arreglo que están definiendo. Entonces, en este caso va a ser de enteros, porque estoy calculando módulo 1000, entonces me bastan los enteros. Y digamos que, no sé, se llame FIP, ¿sí? Entre paréntesis van a colocar la longitud que necesitan. Entonces, si quieren calcular el enésimo número de Fibonacci, pues necesitan longitud al menos n más 1, porque necesitan guardar de 0 a n, ¿sí? Y ya. ¿Listo? Entonces, primero los casos base. Fibonacci de 0 es 0, Fibonacci de 1 es 1. Ah, bueno, ¿cómo acceden a una posición del vector? Pues con estos paréntesis cuadrados, ¿sí? Entonces, la posición 0 del vector es 0, la posición 1 es 1. Y calculo todas las otras, pues desde 2 hasta n, con la definición recursiva. ¿Cómo? Fibonacci de i es Fibonacci de i menos 1 más Fibonacci de i menos 2. Y voy a poner acá módulo 1000. El módulo solo es para no tener números grandes, porque esa vaina va a crecer una locura, ¿sí? Entonces, básicamente estoy reemplazando la definición recursiva que tengo acá, o sea que el número de Fibonacci en la posición i es la suma de los dos anteriores, pero ya teniéndolos calculados. Esa es como la diferencia principal entre este enfoque y este de acá. Como que este de acá no tiene calculado n-1 y n-2 y dice, pues vaya, calcúlelos, usted verá. Este de acá los calcula primero y luego sí calcula Fibonacci de i, ¿sí? Pues al final lo que tengo que hacer que es retornar Fibonacci, la posición n, ¿sí? Porque es el que me están pidiendo, el enésimo. Entonces, por ejemplo, si yo muestro el algoritmo 2 en 7, pues debería dar lo mismo, 13 y 13, ¿sí? Es igual. ¿Sí está clara las dos maneras? ¿Estaríamos bien? ¿Sí? ¿Sí, cierto? Espero. Bueno, no sé. Ahora viene lo interesante, lo que es chévere el asunto, y es esto. Vamos a por ahora comentar el algoritmo 2. Y vamos a llamar a Fibonacci de 30. Puede ser. Listo. Se ejecutó relativamente rápido, ¿no? En 0,01 segundos. Está bien. ¿Qué pasa si llamo Fibonacci de 50? Ok. Ya time limit. Bueno, pero voy a ponerlo acá. Ignoren esto. Fibonacci de 50. Vamos a correrlo acá local como para ver cuánto se demora. Yo no sé si eso
se demore relativamente poquito. Mm, qué pena, es que mi computador sufre. Bueno, ahí va. Bueno, ahí se queda, yo no sé cuánto tiempo. O sea, yo creo que esto corre por ahí en que 10 minutos, no sé. La cuestión es que si yo pongo Fibonacci de 100, se va a demorar años, siglos tal vez. Y si pongo Fibonacci de 1000, pues ya tal vez, ya vamos a ver cuánto, ahorita vemos cuánto. Es que ya no nos alcanza el tiempo, pero vamos a ver más o menos cuánto. Si yo pongo Fibonacci de 1000, nada, esa cosa se puede demorar la edad del universo corriendo, o sea, nunca va a correr. Pero si yo pongo el algoritmo 2 en un valor como, yo qué sé, 1.000.000, y pues comento el otro, corre en menos de un segundo, mucho menos. Entonces, para que vean que un algoritmo con 100 se va a demorar años y otro con 1.000.000 se demora menos de un segundo, ¿sí? Y hacen lo mismo, o sea, los dos algoritmos quieren hacer lo mismo, quieren hacer el mismo resultado, pero uno tiene una complejidad exponencial y el otro tiene una complejidad lineal, ¿sí? Entonces, hay una complejidad de las que no les he hablado, que es la complejidad que tiene el algoritmo recursivo. Ya después uno le mete trucos y resulta que mejora, pero eso ya lo vamos a ver después. Pero hay complejidades que son de la forma n factorial, esto es más que exponencial incluso. Hay otras que son de la forma 2 a la n, n a la n, y este tipo de cosas. Cuando hay un a la n o una multiplicación de n números, estas complejidades son terribles. De verdad se demoran demasiado, ¿sí? Entonces, para hacer una grafiquita, eh, digamos si solo hubiera una variable de entrada n, las complejidades serían algo así como que la lineal está por acá, como que es una línea recta, ¿sí? Como que a medida que aumenta n, pues la complejidad aumenta linealmente. Está la cuadrática, en general las polinomiales, ¿sí? La exponencial es como una monda así, ya esa cosa, pues ya la cantidad de operaciones para un n pequeño es simplemente absurda, es demasiado. O sea, este es el poder de lo exponencial, ¿sí? Entonces, cuando n es como 100 ahorita, pues es que 2 a la 100 ya es un número astronómico. O sea, esa cantidad de operaciones, pues no la va a hacer ni en infinitos segundos. O sea, bueno, en infinitos segundos sí, pero X. También está la mejor de todas, que es la logarítmica. Bueno, es que tengo, bueno, X. Sí, es algo así, la logarítmica. Es muy, muy bajita. Bueno, no es la mejor de todas, la mejor de todas es la constante, la que está acá. No importa n, siempre es lo mismo. Pero la logarítmica es muy buena, después vamos a ver eso. O sea, a medida que vamos enseñando temas, les vamos a enseñar complejidades. Ahora, y para cerrar rápido, la complejidad del algoritmo 2, pues es como claro que eso de n, porque estoy haciendo un for hasta n, o sea, depende de n, estoy haciendo un for hasta n y estoy haciendo n sumas, eso es O de n. Por eso para 1.000.000 corre rápido, porque yo puedo hacer 100 millones de operaciones en un segundo y estoy haciendo 1.000.000 de operaciones. O sea, eso está todo bien. El problema es la exponencial, ¿sí? Entonces uno puede, de hecho, calcular cuántas operaciones va a hacer esta función, ¿sí? Y resulta que hay una sorpresa ahí bien chévere y es que la cantidad de operaciones es Fibonacci de n también. O sea, para calcular Fibonacci de n de forma recursiva necesito Fibonacci de n operaciones. Y eso es muy chévere. Es como todo raro. Pero, ¿cómo lo calculo? Pues yo ya les enseñé a calcular operaciones en force, o sea, como en anidados, ciclos anidados, es como ver cuántas veces entro y así. Pero en una recursión no es tan así. Pero digamos que el concepto detrás es lo mismo. ¿Cuántas veces entro acá? ¿Cuántas veces estoy haciendo esta suma? Entonces, ¿cuántas veces entro a la función? Entonces yo lo puedo decir, yo lo puedo ver algo así como, bueno,
Yo quiero calcular básicamente cuántas veces entro, llamemos a eso T, o sea, T es el número de operaciones, que yo realizo para la función cuando entra n, ¿sí? Cuando el parámetro de entrada es n. Entonces, la cantidad de operaciones o la cantidad de veces que yo entro a esta función en n, ¿cuántas serán? Pues es la cantidad de veces que entra la función en n-1, ¿sí? Porque piensen que el n está llamando al n-1 y al n-2, ¿sí? Cuando llama al n-1, pues él va a hacer una cantidad de operaciones de ahí hacia abajo y va a entrar a la función múltiples veces, ¿sí? Entonces la cantidad de veces que entro a la función para n es la cantidad de veces que entro para n-1 más la cantidad de veces que entro para quién, para n-2. Pero pues esta definición de acá es la misma definición de Fibonacci. Es lo mismo que tenemos acá. O sea que la cantidad de operaciones para calcular Fibonacci de n es Fibonacci de n, ¿sí? Otra forma en la que lo pueden ver es, voy a escribir los números de n a 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Cuántas veces entra la función para 5? Una, ¿sí? Porque solo llamé a la función una vez. Pero para 4, ¿cuántas veces entro? Pues 5 llamó a 4. Entonces entro la cantidad de veces que entró 5. O sea, entro una vez. Pero 5 también llama a 3. Entonces entro en 3 también una vez. ¿Qué pasa con 2? ¿Quién llamó a 2? A 2 lo llamó tanto 4 como 3. Ambos lo llamaron. Y a 4 entré una vez y a 3 entré una vez. O sea que a 2 entro ¿cuántas veces? 1 más 1, 2. ¿Cuántas veces entro a 1? A 1 entro la cantidad de veces que entré a 3 más la cantidad de veces que entré a 2. O sea, 1 más 2, porque tanto 3 como 2 me llaman, ¿sí? Pero o sea, cada vez que entre a 2, que entre 2 veces, va a llamar a 1. O sea que 1 se va a llamar estas 2 veces más 1, o sea, 3. Y 0 se va a llamar, bueno, en este caso cambia un poquito, pero digamos se llama 5 veces, entre comillas. Que es Fibonacci de n, justamente. O sea, es esta sucesión que está armando acá es Fibonacci, porque estoy sumando los dos anteriores cada vez, ¿sí? Y Fibonacci de n resulta ser un número que es exponencial. O sea, la complejidad o Fibonacci de n es menos, pero es cercana a 2 a la n, ¿sí? Entonces, para 100 estoy haciendo 2 a las 100 operaciones para calcular Fibonacci de 100 de esta forma. Y 2 a la 100, pues es un número muy grande. Que de hecho, veamos. Es esto. Esta cantidad de operaciones estoy haciendo. Y si lo divido entre 10 a la 8, es esta cantidad de segundos que se va a demorar. Si lo divido en 3600, que es como los segundos que tiene una hora, y si lo divido entre 24 horas, que son los días, si lo divido entre 165, que son los años, pues esa cantidad de años se va a demorar. Más o menos. Se va a demorar un poquito, bueno, en realidad mucho menos, porque es Fibonacci, no es 2 a la n, es un poquito menos, pero el caso es que se va a demorar este tiempo. Y una vez se queda como una hueva esperando, ¿no? O sea, a veces hace un código 2 a la n y quiere que le corra y lo deja corriendo toda la noche como una hueva porque no sabe complejidad. Pues no le va a correr nunca, ¿sí? Entonces, para eso sirve esta cosa. O sea, calcular el número de operaciones, ver de antemano si un algoritmo que vamos a hacer puede llegar a funcionar o no. Y ya, es eso, más o menos. No sé si tienen preguntas, si algo no quedó claro o si todo bien. Ok. Entonces, ir finalizando. Gracias a todos por asistir. Gracias, Osquita, por tu No, gracias a ustedes. Gracias a todos por asistir, por poner cuidado. Sí, yo voy a parar la grabación ya entonces, si no hay preguntas, y lo voy a subir a YouTube y lo estaremos publicando por los medios. ¿Listo? Entonces, todos gracias por asistir, compártale los videos a los amigos.
de hoy en 8 esperemos que ya nos hayan dado un espacio presencial físico. Si no, tocaría otra vez virtual, todo depende de la universidad y también dependiendo, pues no sé, yo no he ido a la universidad porque ya acabé materias, entonces no sé cuál es el asunto allá, pero esta semana estuvieron como virtual por el tema de, de, bueno, problemas que habían dentro de la U, creo, y bloqueos. Entonces, dependiendo de todo eso, les estamos avisando. Esperemos que pueda ser presencial. Creo que sí están saliendo ya del campus, pero igual esperar. Ah, besitos y abrazos. ¿Te quieres quitar? Sí, besitos en la cola. No, mentira. Pero, sí. Bueno, Ah, gracias, chao, chao. bueno. Hasta luego.